12 horas 10 minutos tenemos en línea al secretario de Gobierno y Vinculación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a César Torres. Acá estamos con Tony Lizano y todo el equipo de Noticias Urbanas. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, por suerte. Te agradecemos mucho este rato con nosotros. Y bueno, eh, Por favor. ayer bueno, prácticamente los medios se ocuparon de una sola cosa que tenía que ver con el desencuentro, el momento final, porque ya llegaron a lo personal del desencuentro entre un expresidente y el presidente actual. Estoy hablando de Mauricio Macri y Javier Milei. ¿Cómo estás viviendo este momento? Mira, me parece que la sociedad y en el marco de esta semana de elecciones que vienen acá en la Ciudad de Buenos Aires, no necesita que la política o los dirigentes políticos se sigan puteando por los medios. Ujú. Yo creo que nosotros desdoblamos en la Ciudad de Buenos Aires la elección para discutir los temas que le preocupan a los porteños. Obviamente que ficha limpia es un tema que le preocupa a los porteños que están incluidos dentro de la Argentina, pero no es el tema del día a día. Creo que fue un error enorme, estratégico, haber perdido la condición legislativa. Sí, Después claro. la votación es otra discusión, pero haber perdido la condición legislativa me parece que eso muestra claramente el no interés o el no conocimiento de las casas legislativas, valga la redundancia, el Senado y la Cámara de Diputados. Dicho esto, ficha limpia va a quedar en una discusión que va a empezar para octubre, seguramente, en las elecciones nacionales, y será leitmotiv de campaña, quién sí, quién no. Lo cierto es que el domingo en la Ciudad de Buenos Aires se vota, y se vota por una construcción que hace 17 años viene llevando la Ciudad de Buenos Aires adelante, o por los que quieren venir a romperla, por un lado, o los que vienen con la motosierra sin saber si hace falta motosierra, martillo, destornillador o bisturí. Entonces, ahí es donde me parece que a mí me preocupa, no solamente como gestionador, sino como un tipo que camina todos los días a la calle de la Ciudad de Buenos Aires, recorre los 48 barrios, y a usted le consta que es así. En el día a día, digamos, trato de que no se me escape nada, o por teléfono o personalmente, pero estoy cerca de ese vecino que está necesitando una respuesta, y te aseguro que no estamos en una ciudad que necesite motosierra. A ver, tú, como venías describiendo, lo que es tu tarea dentro del gobierno de la ciudad es justamente acercarse a la gente. Vos seguís pensando, digamos, o relevar las necesidades y tratar de, dentro de lo posible, solucionarlas. Hay un, digamos, algo que instaló el PRO desde que llegó, después cuando fueron Juntos por el Cambio y en todas las formaciones y coaliciones políticas que integraron, que tiene que ver con el metro cuadrado. ¿Mm? Uh-huh. Esta es una ciudad que el metro cuadrado, y yo creo que eso le entró a la gente. O sea, desde que llegó por primera vez Mauricio Macri hasta el día de hoy, con Jorge, el tema del metro cuadrado, o sea, le interesa el ABL de su casa, la patente, la escritura en el barrio, el árbol, pero no todo la arboleda del... No, los dos árboles que tengo, ¿ves? Bueno, a eso, digamos, se refería a esa teoría del metro cuadrado. ¿Vos seguís pensando que eso llegó para quedarse, que el porteño tiene esa mirada de qué es lo que necesita y tiene claro y va a votar en función de eso? Mira, yo creo que no solo llegó para quedarse, sino el PRO viene demostrando que es un equipo de grandes gestionadores de la política del metro cuadrado. A eso agregale que las nuevas tecnologías hoy te ayudan a dar una dinámica diferente a la que se tenía por allá por el 2007, donde vos tenías que marcar el teléfono en línea, mandar un despacho para que se iniciara un expediente. Hoy las cosas van mucho más rápido y se dan soluciones más inmediatas. Con una diferencia, esa ciudad de Buenos Aires trabajaba para 3 millones, 4 millones de habitantes, esta ciudad de Buenos Aires trabaja para 6 millones de habitantes diarios, 3 millones que viven y 3 millones que entran, digo, a trabajar, a estudiar, a
a buscar trabajo, a hacer turismo, pero entran. Entonces vos estás trabajando en una ciudad absolutamente diferente de la del 2007 para acá. Además, con una pandemia en el medio que dejó una cantidad de pymes muy lastimadas y muy golpeadas, con un montón de situaciones que nos llevaron a nosotros a estar mirando mucho más las elecciones nacionales, que fue lo que le pasó al gobierno anterior al nuestro en la ciudad de Buenos Aires, y no dejar de cuidar o no cuidar ese metro cuadrado. Y la gente te hace pagar una factura por eso, o sea, te hace un llamado de atención. Y recuperar esa lógica que te tienen o en donde te tienen, que te dicen, che, mirá, la verdad es que los del PRO son buenos gestionadores, los del PRO todo lo que agarran les das un problema y te devuelven una solución, es parte de no solo nuestro quehacer diario, perdón, sino básicamente de la característica que tenemos como gestionadores, porque no ocurre en la ciudad. Se cortó bueno. A ver, César. Bueno, cosas que pasan. Sí, esto es radio, esto es vivo. Bueno, César Torres. Estamos en campaña. Sí, y además siempre tiene esta. César lo que tiene es un dirigente muy frontal. Exacto, y un hombre, uno de los más cercanos a Jorge Macri, que más maneja el territorio, ¿no? Bueno, creo que estamos nuevamente en conexión. Te habíamos perdido por un segundo, así que si reiterás el último concepto, seguimos adelante. No, básicamente lo que quería decir era, nosotros entendemos cómo se gestiona, sabemos gestionar, no solamente de la lógica de la ciudad de Buenos Aires, sino cada que nos seguimos gestionando. Y te puedo nombrar municipios como 9 de Julio, como Junín, como Vicente López inclusive, o provincias, que digamos, y acá quiero poner un ejemplo, cuando para algunas provincias hay fondos para hacer obra pública y para otras no, las que no son las nuestras y siguen gobernando. Un caso es Entre Ríos, otro caso es San Juan, otro caso es San Luis, que fue una extraordinaria elección hace unos días. Entonces digo, hay un montón de situaciones que me parece que hay que ponerlas en valor. En la ciudad de Buenos Aires la obra pública no paró. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit cero, porque tenemos acomodados los números, porque entendemos las prioridades de la gente, porque cuando estuvimos en campaña el 23 nos prometimos subte porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, y mucho tiempo después que tenemos los números clarificados decimos, che, salimos con la línea F. Hace una semana salieron unos minibuses eléctricos que no son contaminantes para todo lo que es, va de Plaza San Martín a Parque Lezama y va a recorrer. Se viene el Transbus 1 y el Transbus 2, que son la conexión con todas las, por la periferia, la conexión con todas las estaciones de subte de la ciudad de Buenos Aires. Digo, una ciudad pensada en avanzada. Ahora, para esas cosas vos necesitas un acompañamiento, muchas veces del gobierno nacional, que en este caso todavía no lo tenemos, y en el caso, digamos, legislativo, de los legisladores que te acompañan. Digo, vale destacar acá que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires son dos gobiernos que vienen sin presupuesto hace 2 mandatos. Nosotros somos la ciudad que tiene presupuesto votado. Nos costó mucho lograr el consenso, pero tuvimos para poder votar el presupuesto. Y por eso también podemos ejecutar sin control, porque cuando vos no tenés el presupuesto votado, vos podés gastar, digamos, en forma... Claro, sin algún tipo de control, por decirlo de alguna forma. Ya pasó en la Argentina varias veces. Pero, porque las casas legislativas, digamos, te ayudan o te tiran abajo un tren. Y en este caso, por eso para nosotros es muy importante, decía al principio, queremos discutir los temas de la ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros queremos discutir los CPI, los centros de primera infancia que empezaron con Mauricio y que nosotros seguimos construyendo. Porque están con una cantidad de chicos en el sur y en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y tal vez no en el norte. Entonces queremos ver cómo eso del norte se convierte en centro para adolescentes y no para primera infancia. ¿Por qué? Porque están dejando de nacer chicos, pero no en el sur, en el norte. Entonces ese equilibrio, ese mapa, esa estadística, esa investigación, estamos haciendo y la hacemos con gente que trabaja en el tema. Digo, el hecho de tener escuelas bilingües en el ámbito de la educación pública no lo permitiría la motosierra. ¿Por qué? Porque no ocurre, porque no les importa, porque no tienen idea
de que hay escuelas que en la ciudad de Buenos Aires enseñan mandarín. Entonces, ahí es donde yo digo, los temas que preocupan a los de con más luces, digo, en limpieza, ver por qué hay tanta basura en vía pública y el servicio que tenemos, algunos candidatos ahora filmándose como si nunca hubiesen visto una bolsa de basura afuera de un contenedor. Digo, estas cosas que pasan en la ciudad, pero que yo estoy convencido que la gente no es tonta y se da cuenta, digamos, de este proceso. Digo, el que viene con daño a la ciudad de Buenos Aires se va a llevar daño, porque en eso el porteño es categórico. Pasó con Aníbal Ibarra hace mucho tiempo, pasó, digamos, con el invento que quisieron hacer con Tellerman, y después le dieron la oportunidad a Mauricio Macri. Y yo creo que en esto va a pasar lo mismo, nada más que acá no se elige ejecutivo, acá no elegimos ni jefe de gobierno, ni gobernador, ni presidente de la nación, ni senador nacional, acá elegimos legisladores de la ciudad, que si me llevas a la provincia de Buenos Aires, te digo, elegimos concejales. Claro. César, ¿cómo estás? Te hago dos preguntas en una, te aprovecho para hacerte Sí. Dos preguntas en una. Una, ¿cómo te imaginás la legislatura que se viene tras esta elección? Porque hay proyectos muy importantes que ustedes enviaron, que el jefe del gobierno porteño envió, como el tema de Trapitos, el tema de la reducción impositiva, el tema de la creación del servicio penitenciario porteño, por decir solo tres, hay más que ustedes enviaron. Pero con este cambio que calculo que a pesar de que los legisladores entran en diciembre, después del 18 va a haber también un reacomodamiento político. Ustedes tenían unos aliados dentro de Juntos por el Cambio que ahora no son. ¿Cómo te imaginás para llevar adelante esos temas en el nuevo contexto político que va a producirse después del 18? Y la otra es muy cortita. Ustedes hablan mucho de ciudad, vos estuviste hablando y enumerando un montón de cosas. Claramente Adorni no habla nada de ciudad, ¿no? ¿Cómo te imaginás? Porque la Libertad Avanza ha hecho una campaña sin hablar de la ciudad, claramente sin hablar de la ciudad. ¿Cómo crees que eso también influye en el electorado porteño, que como decía Fernando y como decías vos, está muy interesado en el metro cuadrado? A ver, la primera, te digo, es bastante difícil saber si después del 18 de mayo vamos a tener acompañamiento de los legisladores que quedan hasta el 10 de diciembre. ¿Y por qué te digo que es difícil? Porque nosotros llegamos, Jorge Macri en su boleta llevó 3 legisladores que hoy están en la Libertad Avanza y nos votaron en contra del presupuesto. Sí, lo de Bullrich. Que hoy, digamos, entonces digo, y no entraron por la boleta en la Libertad Avanza, entraron por la boleta que encabezó Jorge Macri, porque eran 3 desconocidos. Siguen siendo, ahora van en la boleta de Adorni, pero siguen siendo 3 desconocidos. Pero digo, en ese sentido nosotros vamos a tratar de trabajar buscando los consensos, porque es para lo que nos votó la gente. Nosotros necesitamos diálogo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es muy difícil hablar con alguien que te viene con una motosierra en la mano. O otro que te pone tal con el subte en los asientos del subte y le pega para que salga a tierra, como si no hubieses viajado nunca al subte. Que es mi conocido, no puedo decir mi amigo porque no es mi amigo, mi conocido, y a quien le tengo afecto, Leandro Santoro, un pibe que cuando nos sentábamos a discutir política en la secundaria, tenía una cabeza y se fue transformando, y creo que hay algunas cosas que le hicieron perder de vista algunas situaciones. No lo digo intelectualmente, ni es una falta de respeto en lo personal, porque lo aprecio y lo respeto en lo que tiene que ver con su intelectualidad, lo que creo que le está fiando en el marco de la campaña que está haciendo. Porque otra vez, está haciendo una campaña, digamos, donde no habla de los temas de los porteños solamente. A ver, él fue parte del vacunatorio VIP. Entonces, digo, decirle que ahora Macri es cruel con los jubilados, o que Milei es cruel con los jubilados, cosa que es Milei, es no mirar atrás y no saber con quién estaba. Digo, hay algunas cosas que me encantaría definir. De hecho, no sé por qué, ya que tiene a la vicepresidenta, a la vicedecana de Medicina como segunda candidata, no sale a hablar del tema COVID, de lo que pasó. Esto tiene la número 2 de la lista de Santoro, está la vicedecana de Medicina. ¿Usted la vieron en algún lado, afiche, carta? No. Es más, tampoco está claro que bueno, en caso de ser electa se quede en una banca legislativa.
Bueno, por otro lado. entonces ahí son las cosas, esas son las cosas que tenemos que empezar a revisar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo, respecto a la lógica de la legislatura, digo, es una casa donde se buscan consensos legislativos. Yo estuve en 2 legislaturas, en la de la ciudad y en la de la provincia de Buenos Aires. En la de la ciudad me tocó estar cuando la alianza era gobierno. Nosotros éramos 11. Ahora, yo saqué 3 leyes. Y cualquier cantidad de pedir informe y un montón de proyectos. Digo, pero leyes saqué 3. Obviamente, apoyé la coalición, pasé por cada una de las oficinas de los despachos, expliqué, trabajé en comisión, expliqué por qué. El primer año, si me preguntaban, me comí todos los blindes que me hicieron comer por tener 26 años. Ahora, ya madurito a los 27, a los 28, saqué cosas que tenían que ver. Una de las leyes que saqué, siendo legislador, fue el achicamiento de mandato. Y mis 59 colegas me decían si yo estaba loco. Decime, César, una pregunta que tiene que ver con el anterior jefe de gobierno que es Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, una línea de fuga, ya está visto que difieren los porcentajes, pero centralmente avanza Rodríguez Larreta sobre el electorado de arrastre de tantos años de gobierno, ¿no? La gente no puede, no está tan al tanto como, es más, en Mataderos otro día lo confundieron y dijeron, che, Horacio, arreglanos, no sé qué, y la verdad que no puede arreglar ni una bombita porque no está en esa función ahora. Yo lo que me pregunto es, también 2 cositas. La primera, ¿hubo alguna conversación previa con Rodríguez Larreta para tratar de que en esta elección no haya una línea de fuga en ese sentido? Esa es la primera. La segunda, me parece que con todo lo que le dieron como pro al gobierno nacional, pareciera, ahí sí parece cruel y sobre todo muy desleal el nulo agradecimiento a la gobernabilidad que le dieron a nivel nacional. O sea, pagó exactamente con la moneda contraria. O sea, los puso en aprietos cada vez que pudo. Esa es una deslealtad que de alguna manera, no sé, la verdad que sin esa sinergia que se pueden producir entre los gobiernos provinciales, autónomos, en este caso como el de la ciudad, y la nación, es bastante difícil avanzar, ¿no? Son 2 cosas distintas, Larreta y esta. Mira, de Horacio yo no participé en las reuniones, pero me consta que se juntó con 2 dirigentes de los más importantes de nuestro espacio político. De los más importantes. No tenemos 7, tenemos 3 o 4. Se juntó con 2. Ok. Y eso, digamos, se juntó con 2 y escuchó y no respondió. Digamos, la respuesta fue presentar boleta. Claro. ¿Sí? Y déjame decir, digamos, a partir de ese momento, Horacio Rodríguez Larreta se convierte en la colectora de Leandro Santoro, claramente. Porque la quita de puntos que le hace al PRO son solamente para beneficiar a Santoro. No hay otro camino. Claro. ¿Sí? Sí. Dicho esto, voy a la segunda parte de por qué la Libertad Avanza no nos acompaña. Nosotros, esta es la enorme diferencia entre un partido político y sus dirigentes que respetan a las instituciones y cuidan las instituciones, y otro que llegaron al gobierno y se lo chocaron como le pasó a De la Rúa. Digo, que no quiere decir que termine como De la Rúa. Quiere decir que no están viendo un montón de situaciones institucionales que cuando vos acompañás sos garante de un montón de acuerdos y situaciones, porque también nosotros nos podríamos haber ido, digamos, en el proceso de la ley bases o del veto 1 o del veto 2 y acompañamos porque estamos convencidos que es el camino en ese tema. Ahora, también estamos convencidos que no somos parte del gobierno en Milei. Esto que te decía, no nos puede faltar remedio para los abuelos del PAMI. Entonces, hay cosas que no se comparten con el gobierno nacional. No, y aparte... Digamos, que el gobierno nacional esté apretando en el lugar más álgido de la gente, que es en la clase trabajadora y la media baja, y el abuelo que no llega a fin de mes, me parece tremendo. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos entrar, porque además nuestro camino tiene que ver con
con el humanismo cristiano, pero sí con el humanismo, con el hombre como eje de todo, de centro de todas las cosas que pasan en la vida. Digo, tenemos la suerte, para los que de alguna forma acompañamos, digamos, la doctrina social de la Iglesia, que León, el nuevo Papa, digamos, esté en ese camino. Digo, que espero, digamos, lo haga reaccionar también al presidente, pero no porque yo intuya que Milei puede cambiar la cabeza, porque Milei en su cabeza tiene números, y también tal vez está bien que el presidente tenga números. Ahora, esto se gobierna en equipo, y el problema es cuando el equipo no le dice, che, no es por acá. Digamos, si nosotros tuvimos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el año pasado, o sea, del 23 al 24, 12.000 intervenciones quirúrgicas más, es porque algo malo está pasando en el resto del país. Claro. A eso exactamente Sí. iba. La ciudad de Buenos Aires, como cualquier concentración urbana y de las grandes, digamos, de las más importantes de Latinoamérica, si no la más. Con una clase media envidiable. Fue siempre lo que distinguió a la ciudad de Buenos Aires. Claramente, vos decías hace un rato, la clase media y la clase media baja. Bueno, eso es un tobogán, producto de las políticas económicas nacionales que está llevando a cabo este gobierno. Que sí, que el ajuste que era necesario, no importa si era, no era. La cuestión estoy hablando de las consecuencias. Acá en Buenos Aires se siente y mucho. O sea, cuando hablamos que un alquiler en Lugano puede costar 600 lucas, y uno en Puerto Madero puede costar $1,5, ¿cuánto tenés que ganar? Si partís del alquiler, después tenés que vivir, la prepaga, el colegio, Bueno, me voy al último escalón de todos y al que más me preocupa, y en este programa hablamos siempre de eso, y ya que te tengo acá, nadie mejor que vos para contestarnos. La gente en situación de calle en la ciudad. Es una cosa, yo sé que hay muchos factores concurrentes, me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo lo ves y qué están haciendo respecto de eso, que hay, ya digo, no es una responsabilidad absoluta de la ciudad. Sí, capaz que sí, el tener que accionar, pero no que hayan llegado a ese lugar, ¿no? Porque hay gente que dejó de pagar el alquiler y a los 2 meses ya está con sus 2 hijitos y 2 colchones y una almohadita en la calle, ¿no? Es así, tan crudo como lo contás vos. Nosotros, lo primero que tengo que decirte es que nos hicimos cargo de que está en la ciudad. Antes estaba y lo tapaban con una frazadita y una sopita. Nosotros nos hicimos cargo de que eso estaba. Y nos hicimos tan cargo que tenemos más de 40 centros de inclusión social, los CIS, donde todo un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano sale a todas las calles de Buenos Aires a buscar a esta gente que está en situación de calle, les ofrece un lugar donde poder bañarse, donde asearse, donde comer algo caliente, inclusive donde aprender un oficio. Porque tenés casos como gente rota, lamentablemente, que hace mucho tiempo que está en la calle, porque la calle te rompe, y porque para poder subsistir en la noche de Buenos Aires, a veces te tenés que romper. Y otra gente que, como decís vos, se cayó del sistema por no poder pagar los alquileres y tiene otro tipo de tratamiento y está en otro tipo de hogares. No está todo mezclado. Hay hogares para hombres, para mujeres, para familias y para trans. Está todo muy ordenado, con profesionales acompañando todo este proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos de esto? Es que el 80% de la población que está en situación de calle viene del conurbano bonaerense. En la provincia de Buenos Aires no hay un solo hogar de contención. Y ahí es donde también, yo te digo, tenemos, cuando en la pandemia se empezó a hablar del AMBA, parece que ahora desapareció el AMBA. No se habla más del AMBA. Y la verdad es que yo te digo, la mayoría de la crisis que se vive en el conurbano bonaerense rebota y repercute en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Te voy a decir cosas que me dicen a mí los pibes cuando nosotros salimos a laburar con los chicos del 108, con los pibes del VAP, o de la red, mejor dicho. ¿Sabés qué pasa? Que acá se come. Acá chiloleo y como. Claro. Entonces, digo, es fuerte eso. Sí, aparte el tema AMBA, empezamos esta charla diciendo, acá dormimos 3 palos, pero 3 palos entran y salen. Bueno, entre lo que entra y sale hay algo que se queda de noche también a dormir, ¿no? No, olvídate, vos,
yo te digo, mira, nosotros tenemos uno de los programas que mejor nos fue el año pasado, que este año lo ampliamos, que es Más Servicios en tu Barrio. El año pasado atendimos 1.200.000 personas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 300 servicios en la puerta de la casa de la gente. Mediación comunitaria, defensa del consumidor, documentos, pasaporte, odontología, oftalmología, castraciones, vacunaciones para mayores, COVID, antigripal. Y un paquete y una batería de cosas que llevábamos todas las mañanas. ¿Qué hicimos este año? Lo llevamos en turnos vespertinos, porque vemos que a la mañana el que tiene laburo pierde el día de laburo, o pierde el presentismo. Y hoy perder el presentismo es un dinero. Claro. Entonces lo pusimos vespertino. Y lo otro que hicimos es estar atendiendo, que lo vimos a partir de un quiebre grande que hay, y te lo digo, yo no tengo mis abuelos, pero para mí fueron fundamentales en el recorrido de mi vida. Los adultos mayores, que yo le digo las personas grandes, pero no grandes de edad, grandes por lo que hicieron. Para mí son grandes por lo que hicieron todos los mayores de la Argentina. En este caso, en las personas grandes de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un trato especial, un más servicio en tu barrio a ellos. El primero que hicimos en Plaza Devoto, te ubicás, sí, digamos, claro, clase media arriba, 1.390 personas vinieron. A ver el tema del ABL, a ver el tema de su vacunación, del COVID, hasta a pasarla bien, porque bailaron zumba con la profe que había, a traer su cosita para usar el costurero. Digo, a todo vinieron a preguntar, a estar. Esa gente, mucha de esa gente que tal vez durante el día está sola. Y ahí es donde tiene que estar el Estado presente. Por eso no es sin Estado. No se equivoquen, no es sin Estado. No, claramente no es sin Estado. Me quedan, nos pasamos de tiempo. 30 segundos, ¿por qué la ciudadanía porteña tiene que darle un aval al PRO en esta elección? ¿Qué le dirías a la gente? Yo lo que le diría es que haga una evaluación de la ciudad que tenían, allá por el 2007, y la que tienen, lo que fuimos logrando, lo que fuimos mejorando, todo lo que podemos hacer, pero fundamentalmente porque trabajamos en equipo, no tenemos individualismo. Cuando Mauricio Macri fue el jefe de gobierno, trabajó con todo un equipo detrás. Cuando Horacio Rodríguez Larreta trabajó con todo un equipo que hizo posible la ciudad que logramos. Y cuando Jorge llegó a la jefatura de gobierno, llegó porque hay todo un equipo. Nosotros somos el esquema del equipo. Y no te digo un equipo porque se me ocurre vender un producto. Un equipo que la pelea todo el día en la calle. Y que sabe decir que sí y que sabe decir que no. Tal vez vos vas a ver algún que otro funcionario un poco más de tiempo en la calle y otro no tanto. Pero créeme que estamos laburando y dejando todo en la calle para que esta ciudad brille cada día más. Y en este sentido, digamos, son grandes los esfuerzos. Nosotros arrancamos la gestión con 1.900 árboles y una tormenta que se nos cayó encima, que no sabíamos dónde íbamos a arrancar. Y en una semana nos pusimos a entregar subsidios, levantamos los árboles, atendimos los vecinos, dimos las soluciones que teníamos que dar. Después vimos que teníamos que salir a la calle y apareció Más Servicios en tu Barrio, con una desconcentración. El tema de las clases, no empezaban las clases, hicimos una ayuda escolar muy importante para que los chicos no dejaran de poder ir al colegio, uno a través de las escuelas de educación privada, digamos, y otro a través de las cooperadoras escolares en lo que tenía que ver con la educación pública, pero que ningún pibe no pueda no ir al colegio. Digo, estas son las cosas por las que yo creo que hay que seguir votando, porque contra la motosierra está la computadora, porque contra la motosierra está el centro de atención en primaria, contra la motosierra está el centro de jubilado, contra la motosierra está el centro de primera infancia, contra la motosierra está la posibilidad de un punto de atención ciudadana donde cualquier vecino de la ciudad va a hacer un trámite y es atendido. Por eso es importante que el próximo 18 de mayo voten el PRO. Yo ni siquiera te digo el candidato, aunque admiro a Silvio Los Penato. Voten el PRO, porque el PRO es el equipo que vos viste todas las caras de los candidatos. En los otros partidos no las viste todas. No sabés quiénes son. Aquí hay un equipo que puede dar la cara. Sí, hay otras caras que vimos, pero nada, es que podrían ser de la ciudad de Buenos Aires, de Formosa, de Ushuaia, de cualquier lugar. Bueno, habla todos los mediodías. Bueno, gracias por tu tiempo, César. Por favor, un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor. Ya volveremos a charlar contigo. Bueno, ¿cómo no? Exactamente 12 horas 40 minutos en toda la